Juan el Bautista vino predicando arrepentimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, también Él predicó arrepentimiento. Amén. O sea, arrepentimiento es en el centro de los santos evangelios. Arrepentimiento es en el centro del reino de Dios. Arrepentimiento es en el centro del cristianismo. No podemos nacer de nuevo si no recibimos a Cristo Jesús. Eso quiere decir que nos arrepentimos de nuestra vida pasada y aceptamos la nueva vida en Cristo. Amén. No hay perdón sin arrepentimiento. Amén. O sea, arrepentimiento lo es todo en el reino de Dios. O sea, si fallamos, si pecamos, si obedecemos a nuestro Padre Celestial, su guía, sus órdenes que nos da, su mandamiento, nos tenemos que arrepentir. Y cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Amén. Pero no podemos decir como algunos que dicen, no hay que arrepentirnos más porque estamos en el tiempo de la gracia. No, eso es una mentira. Juan en sus cartas nos dice que si alguien peca, tiene que arrepentirse, y así nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda iniquidad. Amén. Aunque el objetivo es no pecar, como dice Juan, pero si en caso pecamos, tenemos que arrepentirnos. Amén. Aunque no debíamos, como dice Juan, el que ha nacido de Dios no peca. Amén. Pero si pecamos, tenemos que arrepentirnos para recibir esa reconciliación, ese perdón de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y con esto lo vamos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 5. Está en letra roja, quiere decir que esto salió directamente de nuestro Señor Jesús. Amén. Y nos dice la palabra de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. ¿Sí ve? Caído quiere decir que perdió la marca, que se desvió, que falló, que pecó o que no hizo lo que tenía que hacer. Amén. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces podemos ver aquí, hermanos y hermanas, de que el Señor nos invita al arrepentimiento. Hasta esta iglesia que había fallado, el Señor le dio oportunidad para que se arrepintiera. Amén. Y esta iglesia de Efesio, aparentemente todo lo estaba haciendo bien, porque el Señor le dijo, sí, estoy haciendo todas las cosas bien, pero en algo esta iglesia falló, que había dejado su primer amor. Amén. Dice, amén. Eso fue el pecado de esta iglesia. Y vámonos atrás al versículo 1. Estamos en Apocalipsis, en el capítulo 2. El versículo 1, comencemos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallados mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia había hecho todo bien, y el Señor está diciendo, felicitaciones, todo lo ha hecho bien. Pero mira aquí en versículo 4, nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Entonces falló esta iglesia
en este lugar, todo lo estaba haciendo bien y se desvió. Lo puede pasar a cualquiera de nosotros. Y que estemos haciendo todas las cosas bien, pero en algo fallamos. Amén. Pero el Señor quiere que cuando fallemos, confesemos nuestro pecado, confesemos, recordemos dónde hemos fallado, dónde hemos caído y nos arrepentimos y nos arrepentamos. De que no continuemos como muchos hacen, siguen haciendo las obras buenas, pero aquellas que hicieron malas, aquellos donde pecaron, no se han arrepentido y siguen queriendo tapar con su buena obra lo malo que están haciendo. Así no es en el reino de Dios. En el reino de Dios tenemos que arrepentirnos para que haya perdón. Porque las otras buenas obras que tú hagas no van a tapar lo malo que tú hiciste ante el Señor. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del mundo. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la iglesia. Amén. Entonces el Señor le da una oportunidad a esta iglesia. Amén. Sí, venía haciendo las cosas bien, pero dejaste tu primer amor. Entonces en el versículo 5 nos dice, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete. ¿Sí ves? Recuérdate dónde caíste y arrepiéntete. Recuerda dónde pecaste y arrepiéntete. Recuérdate de dónde te desviaste y arrepiéntete. Amén. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Entonces vemos aquí claramente de que hay oportunidad. Le está dando una oportunidad. Mira, arrepiéntate. Porque si no, esta va a ser la paga de tu desobediencia, de tu pecado, de haber dejado tu primer amor, lo que sea. Amén. Hoy el Señor está hablando a su iglesia en general y personalmente, individual y corporal. Amén. Y tenemos que escuchar cuando el Señor está hablando. La palabra de Dios es profética. Amén. Y nos habla. Okay. Hay que recibirla y examinarnos de dónde hemos caído, dónde fue el lugar que dejamos de hacer las cosas que teníamos que hacer, dónde fallamos y arrepentirnos, porque cuando nos arrepentimos, el Señor, ¿qué sucede? El Señor nos perdona, como dice Juan, y nos limpia de toda iniquidad. Amén. Pero hay que arrepentir, hay que seguir, que el Señor entiende. El Señor no hace esta excusa. Que el Señor entiende, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe que pecaste, pero eso está esperando que tú te arrepientas. O que la iglesia se arrepienta. Amén. Para el Señor eso es importante. No nuestras excusas. No haciendo y que aparentemente cosas buenas sin habernos arrepentido de lo malo que hicimos. Así no trabaja en el reino de Dios, hermanos y hermanas. ¿Ven? Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, los dejamos de hacer, no lo volvemos a hacer más, para que el Señor venga y nos perdone y restauremos nuestra comunión, nuestra amistad con nuestro Señor. Amén. Y nos limpie de toda iniquidad. Es importante. ¿Sí? Entonces, como leímos, voy a repetir el verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Nuestro Señor Jesús diciéndolo a esta iglesia, arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete. No podemos ignorar el llamado al arrepentimiento, hermano y hermana. Ya sea individual o corporal. Amén. No podemos ignorarlo. No lo ignores hoy. Si has caído en lo que sea, arrepiéntate. Pero no lo ignores, ese llamado a arrepentimiento. No saques excusa. No quieras tapar los malos que haya hecho, la desobediencia que ha cometido contra Dios. Trata de tapar con cosas buenas. Como la iglesia lo hace. Hace programas, hace muchas cosas que aparentemente son buenas, pero siguen sin arrepentirse. Amén. Una iglesia, ya la presencia del Señor no está ahí por sus pecados que no se han arrepentido, pero siguen fusionando
pero la presencia del Señor no está ahí. Amén. Porque no se han arrepentido, porque han roto esa comunión. Amén. Pasemos a Mateo, al capítulo 3. Aleluya. Recuerde que dije que Juan vino predicando arrepentimiento, ¿cierto? Y si miramos en Mateo el capítulo 3, aleluya, versículo 1 al 2, vamos a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos. Eso lo predicó Juan el Bautista, predicó nuestro Señor Jesús, los apóstoles lo predicaron, aunque una parte de la iglesia no quiere escuchar esta palabra arrepentimiento. El evangelio se sigue predicando el arrepentimiento. Vale la oportunidad no solo a los de afuera para que entren al reino de Dios, sino a los que están adentro de la iglesia que han fallado. Ellos tienen que saber que si cometen un pecado, pueden arrepentirse y pueden ser perdonados. Amén. Ellos tienen que saber eso. Amén. Juan lo dijo en su carta. Si alguno peca, tenemos un abogado, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si alguno peca, aunque dice, el primero dice que no pequemos, pero si alguno peca, tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Y si confesamos nuestro pecado, Él, nuestro Señor Jesús, nos limpia de toda iniquidad si nos arrepentimos. Amén. Entonces no podemos decir, no se arrepienta, ya estamos bajo la gracia. No, eso es contrario a la verdad. Amén. Arrepentidos. El verdadero arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de pensamiento. Amén. Que resulte en cambio de propósito y acción. O sea que íbamos teníamos un pensamiento de hacer lo contrario de Dios, de la voluntad de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede? Cambiamos ese propósito por el propósito de Dios. Es un verdadero arrepentimiento. Cambiamos nuestra mente, nuestro corazón hacia las cosas de Dios, hacia ese propósito de Dios y hacer acciones que nos lleven a ese propósito de Dios que agrade a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Aleluya. Nos arrepentimos. Hay perdón. Amén. Cambiamos completamente de esas acciones que eran contrarias de Dios. Y la meta es no volverla a repetir. Amén. No decir, más tarde me arrepiento, o yo lo hago porque yo sé que el Señor me perdona. No, ya, esas son cosas premeditadas que está haciendo. No es así. Hacemos esfuerzo de no volverlo a hacer más, con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios divina. Amén. No la volvemos a repetir, no la volvemos a hacer. Gloria a Dios. Pasemos a segunda de Pedro. Aleluya. Gloria al Señor. Dígame. Esta es la palabra de Dios. Es la verdad. Estas no son opiniones de hombre. Amén. Las opiniones de nosotros no valen nada en las cosas del reino de Dios. Segunda de Pedro. Pasemos al capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo, este mundo, nos quieren jalar a uno en una dirección que es contraria a la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos.
Amén. Y a veces otros creyentes que no están cimentados en las cosas de Dios, sino que tienen un pie en el reino y otro pie afuera. Están enamorados del mundo más que de Dios. También te quieren jalar, si tú no estás firme, en el camino que ellos van, que es contrario a los caminos de Dios. Amén. Por eso tenemos que estar firmes en lo que estamos, firmes en la verdad. El que esté firme, que mire que no caiga. Amén. También nos dice la palabra de Dios. Amén. Para entonces, mantengamos nuestra firmeza. ¿Y cómo nos mantenemos en esa firmeza? En comunión con nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aplicarla en nuestra vida, en todas las situaciones de nuestra vida. Amén. Aleluya. Y voy a leerle aquí, el Espíritu de Dios quiere que yo le lea 1 Juan capítulo 2. Miren, vayamos juntos ahí. Vayamos juntos. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Ahí vamos a comenzar. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este es el mismo Juan que dio el discípulo que Jesús amó. Este es el mismo Juan que se le recostó en el pecho a Jesús en la cena. Este es el mismo Juan que nuestro Señor Jesucristo le dio el libro de Apocalipsis. Amén. Este es el mismo Juan, hermano. ¿Okay? Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Sí? Para que no pequéis. Todo lo que escribió Juan era enseñándolo a nosotros, guiándolo a nosotros, inspirado por el Espíritu de Dios, para que nosotros no pequemos. Para que, si ve, esta es la meta es que no pequemos. La meta no es que pequemos para pedir perdón o para que nos arrepentamos y el Señor nos perdone. No, la meta es que no pequemos. Dice, y por eso es importante el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios. Amén. A Josué, cuando el Señor le dio el liderazgo, le dijo que este libro de la ley no es parte de tu boca para que medites día y noche, para que hagas conforme, ¿sí? Para que hagas conforme, para que no hagan nada contrario a la voluntad de Dios. Amén. Nada contrario a la voluntad de Dios. Entonces, para eso meditamos la palabra de Dios, para conocer a Dios, para conocer sus preceptos, para conocer su voluntad, para que no pequemos. Pecar contra Dios, desobedecer lo que ya sabemos que Dios ha establecido. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Está claro? Es para que no pequemos. La palabra de Dios está escrita para que no pequemos. Amén. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, escuche, porque Juan sabía, el Señor sabe, que aunque no debíamos, vamos a cometer algún pecado de acción, omisión, de palabras, de pensamientos. Y no estamos midiendo pecado, cuál es grande o cuál es el pequeño. Pecado es pecado. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que no pequemos. Amén. Esa es la meta que todos tenemos que poner. No lo pongamos meta, que voy a pecar aquí o voy a pecar. La meta es que no pequemos. Usted ha resuelto en su corazón, no voy a pecar. O usted está pensando, si peco, el Señor me perdona. O la gracia me cubre. Si usted está pensando así, va a vivir de pecado en pecado. Pero la meta, Juan quiere que nosotros metamos esto al corazón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Esa es la meta. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que hemos nacido nuevo, que hemos nacido de su Espíritu. La meta es que no pequemos. Amén. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si pecamos, la meta, escúchale, tengo que repetir esto, el Espíritu del Señor quiere que le repita esto. La meta es que no pequemos. Esa es la meta. Y punto, de que no pequemos. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si pecamos, tenemos un abogado. Amén. Aleluya, Jesucristo. Pero solo hay perdón de pecado si nos arrepentimos. Amén. Y ojalá ese arrepentimiento sea genuino. Ojalá ese arrepentimiento de que las cosas que lo arrepentimos hoy no las vamos a repetir jamás. Amén. Gloria a Dios. Versículo 2.
Y Él es el propiciación por nuestros pecados, Jesús. El que paga por el pago por el pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque a Dios amó tanto al mundo que mandó a su primogénito Hijo. Que aquel que creyera en Él no perezca, pero que tenga vida eterna. O sea, Jesús es la paga, fue la paga del pecado por nosotros. La propiciación, como dice aquí. Amén. Porque así el Padre le plació. Amén. Aleluya. Entonces, por todo el mundo, para que venir a Cristo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? El que conoce a Jesús, guarda sus mandamientos. El que lo ama, guarda sus mandamientos, como dicen en Juan 14. Aleluya. Entonces no podemos decir que conocemos a Jesús y andamos de pecado en pecado. Es no conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial y la de nuestro Señor Jesucristo? Que no pequemos. Amén. Pero si pecamos tenemos un abogado. Pero la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que no pequemos. Amén. Voy a repetir el verso 3. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Amén. Por ahí veo muchos hermanos y hermanas diciendo, yo soy amigo de Jesús. Somos mejor dicho, uno para el otro. Y están en desobediencia. No son amigos. No lo conocen. Es un mentiroso que quieren aparentar que son muy espirituales, pero no lo son. No tienen conocimiento de Dios. Tienen conocimiento de la palabra, pero no la aplican. Porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra. Pero el tener mucho conocimiento de la palabra no quiere decir que están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque debían, porque tienen mucho conocimiento de la palabra. Pero se contradicen con los que dicen que tienen conocimiento. Con las revelaciones que dicen que tienen, se contradicen con su vivir. Amén. Versículo 4 de nuevo. Y usted dirá, hermano Enrique, ¿por qué repite? Porque el Señor quiere que lo repita para que no se los olvide. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, está maduro. Pero esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria a Dios. En obediencia al Padre. Amén. Caminando en el propósito del Padre. Aleluya. Haciendo la voluntad del Padre, como dijo Jesús. Juan 14. El príncipe de este mundo viene, pero él no tiene nada de mí. Y para que el mundo sepa que yo amo al Padre, vámonos de aquí, yo hago su voluntad. Así digo. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre, yo hago su voluntad. Entonces, para que el mundo y las personas vean que nosotros amamos a Jesús, tenemos que hacer su voluntad, hermano. Y su voluntad es que no pequemos. Amén. Esa es su voluntad. Y ahí le decimos al mundo, le decimos al resto de los hermanos de que nosotros amamos al Padre y amamos al Hijo. Porque hacemos su voluntad. Y su voluntad es que no pequemos. Amén. Pero como dijo en el principio, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Arrepentimiento no es una mala palabra, es una buena palabra, es algo bueno, es la gloria de Dios, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios para con nosotros y también para los pecadores, para que vengan a Él. Amén. Y la gracia de Dios para con nosotros, para que volvamos y restauremos nuestra comunión con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.